Bueno, vamos a estar hablando hoy acerca de la diferencia que existe entre el Textus Receptus y el texto crítico. Para que ustedes entiendan, el Nuevo Testamento en griego sale de dos fuentes. Hay una fuente que es el Textus Receptus, que también lo llaman el texto mayoritario. El texto mayoritario es el que más manuscritos tiene, por eso se llama el texto mayoritario, porque es el que más cantidad de manuscritos tiene. Ahora, existe el texto minoritario, que es el texto crítico. El texto crítico tiene muy pocos manuscritos. Ahora, el texto crítico alega tener manuscritos más antiguos que el texto mayoritario. O sea, los que defienden el texto crítico enseñan que aunque es cierto que ellos tienen menos manuscritos, esos manuscritos son más antiguos que los del texto mayoritario, que es el Textus Receptus. Vamos hasta ahí. Está el Textus Receptus y está el texto mayoritario. El texto mayoritario tiene más manuscritos, el texto minoritario tiene menos manuscritos, el texto mayoritario se llama el Textus Receptus y el texto minoritario se le llama el texto crítico. Ese texto crítico dice tener manuscritos más antiguos, pero son menos. Y el texto mayoritario o el Textus Receptus tiene más manuscritos, pero un poco más viejos. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 y 100 después de Cristo. Solamente del Nuevo Testamento hay 5.800 copias. Por tanto, el Nuevo Testamento y la Escritura es la que mayor fiabilidad tiene por la cantidad tan grande de manuscritos que tiene. O sea, nosotros podemos estar seguros de que lo que nosotros tenemos en la Escritura, lo que está ahí está contenida la palabra de Dios, aunque sabemos que hay añadiduras piadosas, que de eso vamos a estar hablando, aunque sabemos que en algún grado, con buenas intenciones, se añadieron algunas cositas, algunos comentarios y cosas así, pero lo que es la palabra de Dios está ahí. Lo que fue inspirado originalmente está ahí. Déjenme aclarar que ninguno de esos manuscritos son los inspirados. El texto inspirado, que fueron los manuscritos originales, los que fueron inspirados fueron esos originales. Esto que nosotros tenemos son copias de esos originales. Los copistas empezaron a copiar, y de esas copias que ellos hicieron, tenemos 5.800. Ahora, de las originales, la que escribió Pablo con el amanuense cuando estaba editando, de eso no queda ninguna. Ahora tenemos copias. Sin embargo, la gente da por hecho que la Ilíada de Homero fue escrita y que eso pasó de verdad, y la gente da por hecho que los escritos de Platón son ciertos, y la gente da por hecho que los escritos de Aristóteles son ciertos, y lo que tienen son 49, 7, 8. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a dar por hecho que lo que nosotros tenemos en la Biblia como tal es cierto si tenemos 5.800 manuscritos que son copias de esos manuscritos originales? Por tanto, la conservación de los textos del Nuevo Testamento no tiene paralelo en comparación con otro texto o con cualquier otro libro. Hay 5.686 manuscritos totales o parciales del Nuevo Testamento, 109 están en papiro, 307 son unciales, 2.868 son minúsculos y 2.410 son leccionarios. Además existen 9.300 traducciones antiguas. O sea, súmenle a eso que hay 9.300 traducciones. O sea, de esos 5.800 manuscritos que están en griego, hay 9.300 traducciones. O sea, personas que tradujeron eso, y esas traducciones obviamente tú las puedes tirar y puedes comparar también y ver la fiabilidad del texto. Vamos al texto crítico. Vamos a empezar con el crítico primero. Este texto crítico, que nosotros lo tenemos en una compilación que se llama Nestlé Aland 27, Nestlé Aland 28, fue a su vez una compilación de 3 textos. Está el texto de Tischendorf, el texto de Westcott y Hort y el de Bernard Weiss. Ahora, básicamente el texto crítico está compuesto por el texto sinaítico y el texto vaticano, así mismo. Sí, pero el problema es que uno es la combinación de los dos, de los otros dos. O sea, básicamente la esencia del texto crítico es el sinaítico, el códice sinaítico y el códice vaticano. Ahí están. Ese es el texto crítico. La cuestión es que los encontraron a finales de los 1800. O sea, sí, no fue que llevaban ratos escondidos, es que hace poquito, hace apenas 200 años más o menos, casi que los encontraron. Entonces, cuando los encuentran, ellos dicen, bueno, estos son más antiguos porque tienen fechas de 400 después de Cristo. Mientras que los del Textus Receptus están entre los 1200 y 1500 después de Cristo. O sea, que los del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano tienen cerca de 1000 años menos. O sea, son más viejos, o 1000 años más, perdón. 1000 años más para atrás, más viejos, pero son los menos. Ahora, el texto sinaítico y el texto vaticano son lo que en crítica textual se conoce como textos corruptos. ¿Por qué son textos corruptos? Porque un texto corrupto es uno que ha sufrido una tal cantidad de alteraciones que su valor queda sustancialmente invalidado. O sea, esos dos códices, el vaticano y el sinaítico, están llenos de alteraciones y alteraciones preocupantes. Por ejemplo, el texto vaticano omite completamente 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 46. Omite porciones de Samuel, de Reyes, de Nehemías. Omite los últimos 12 versículos de Marcos. Omite la oración de Jesús en la cruz pidiendo perdón por sus enemigos. Omite la agonía de Jesús en Getsemaní. Omite los últimos 4 capítulos de Hebreo. Omite 33 de los Salmos, etc. Además de que omite toda esa cantidad de porciones de la Escritura,
tiene libros apócrifos como Judith, Tobías o la historia de Bel y el dragón. Y en el libro de Job tiene más de 400 versículos que no están en el Textus Receptus, o sea, añadidos. Están añadidos en el libro de Job. Mutila pasajes que tienen que ver con la divinidad de Cristo, con la vida cristiana, con la doctrina de la expiación y de la salvación. El manuscrito en general omite 2.877 palabras. Estoy hablando del Vaticano. El manuscrito Vaticano omite 2.877 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2.098 y modifica 1.132 palabras. En conjunto tiene en total 7.538 divergencias. Cosas que están fuera de lugar y que no están bien. 7.538. 9 de las décimas partes de las variaciones entre el texto Receptus y el texto crítico proceden del texto Vaticano. Fiarse del texto Vaticano exige realmente un acto de fe muy grande. Respecto al texto sinaítico, ese fue el Vaticano. Vamos ahora al sinaítico. Con respecto al texto sinaítico, algunos consideran que fue falsificado, porque cuando comparan la redacción, el idioma y la manera en la que hablan, pareciera como que lo hicieron después intencionalmente. Pero de eso no hay certeza ni hay seguridad. El propio Tischendorf, que fue el descubridor del texto sinaítico, señaló que tenía 14.800 alteraciones, el texto sinaítico. En los evangelios omite 4.000 palabras, añade 1.000, cambia de lugar y altera otras 3.000. Tiene además 1.500 lecturas que solamente aparecen en él y no hay en ningún otro más. Y tiene 9.000 variantes. También incluye apócrifos, el sinaítico. El mayor problema del sinaítico y el Vaticano, y aquí es donde está el mayor problema, es que dentro del sinaítico y el Vaticano, vamos de nuevo para atrás, el Textus Receptus, texto mayoritario, tiene una pila de códices, ¿ya? El texto crítico es el que menos códices tiene y está compuesto del sinaítico y el Vaticano. Ahora, esos textos son los más antiguos, pero son menos. Pero cuando los comparan con el Textus Receptus, hay una gran cantidad de contradicciones, omisiones, cosas que están en el Receptus que no están en el crítico, y así sucesivamente. Pero el problema de esto es que tú pudieras decir, bueno, el sinaítico y el Vaticano son idénticos, porque los dos en teoría son antiguos. Tampoco. Entre el sinaítico y el Vaticano, 70% de los textos que están en los evangelios, del código sinaítico y el código vaticano tampoco coinciden. O sea, están estos dos códices y ellos mismos tienen un 70% de divergencia. Ellos mismos tampoco coinciden. Entonces, de manera tal que los textos que aparecen en el Receptus, que no aparecen en el crítico, algunos de los que aparecen en el Receptus no aparecen en el sinaítico, pero sí aparecen en el Vaticano. Y entonces otros del Textus Receptus que sí aparecen en el Receptus no aparecen en el Vaticano, pero sí están en el sinaítico. Entonces, entre el sinaítico y el Vaticano hay una pila de contradicciones también, entre ellos mismos no coinciden. Hay cosas que tiene el Vaticano que no tiene el sinaítico y hay cosas que tiene el sinaítico que no tiene el Vaticano. Ahora, ¿qué por ciento representa el códice sinaítico y vaticano, que es el texto crítico, con respecto al resto de los códices? Solamente el 5%. O sea, el Textus Receptus tiene el 95% de los manuscritos, mientras que el texto crítico nada más tiene el 5% de los manuscritos. ¿Estamos hasta ahí? Tiene el 90% de los manuscritos. 95% tiene el Textus Receptus y el 5% el texto crítico. O sea, miren, el Textus Receptus es una edición del texto mayoritario. Una edición del texto mayoritario. O sea, existe el texto mayoritario. Alguien editó ese texto mayoritario y esa edición es el Textus Receptus. O sea que el Textus Receptus sale del texto mayoritario. ¿Entendemos esto? Es una edición del texto mayoritario. El texto mayoritario es el 95% de los manuscritos. Por eso se llama el texto mayoritario. Entonces, el Nuevo Testamento, el texto mayoritario, en el Nuevo Testamento hay dos textos. Texto mayoritario y texto crítico. El texto mayoritario tiene 95% de los manuscritos. El texto crítico tiene 5% de los manuscritos. Ahora, el Textus Receptus es una edición del texto mayoritario. Y entonces el texto crítico es una compilación del Códice Vaticano con el Códice Sinaítico. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, el Textus Receptus es una edición, como ya les dije, del texto mayoritario y es el texto tradicional de la Reforma Protestante. O sea, los protestantes cuando sacan las Biblias y las empiezan a traducir, empezando por Lutero, cuando traduce el alemán el Nuevo Testamento, Cipriano de Varela y Casidoro de Reina. Yo no sé si ustedes saben que, creo que fue Varela, que es el que traduce la Reina Valera 60, él tradujo también Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. O sea, estamos hablando de nosotros, la Biblia nuestra, la Reina Valera 60, se la debemos a dos calvinistas que tradujeron al español la Biblia. Entonces, esta es la Biblia de la Reforma Protestante. La Reina Valera proviene de ahí. O sea, la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera, proviene del Textus Receptus. Ahora,
El texto mayoritario, por consiguiente, es infinitamente más confiable que el texto crítico. Tiene el 95% de los textos del Nuevo Testamento y el 95% de los textos del Nuevo Testamento coincide con el Textus Receptus y no con el texto crítico. César Vidal considera que el texto mayoritario es más antiguo que el texto crítico. Y él da algunas pruebas de esto, y yo se las traje aquí. Porque ustedes saben que el texto crítico, cuando usted mira como tal las pruebas que se le hacen al papiro y esas cosas, sí, el texto crítico se ve más viejo. O sea, parece ser que es más antiguo, más fatal. Y en crítica textual, mientras más corto sea el escrito, más fiable debe ser. Porque lo que se entiende es que cuando van pasando los años no quitan, sino que añaden cosas. ¿Sabes? Eso es la Biblia, la gente que escribía eso eran cristianos, ellos tenían ese miedo de... Pero al parecer, y eso sí se sabe que pasó, hacían aclaraciones al margen, en la esquinita, como decir un comentario, o aclaraban, esto significa tal cosa, o esto es más tal cosa. Y al paso del tiempo, cuando pasaban los años, otro escriba que venía a escribir, miraba al margen y decía, parece ser que se le olvidó cuando escribió y lo escribió acá al lado. Y entonces cuando él escribía, metía lo que había escrito y continuaba. Y entonces así fue llegando a nosotros. Y ya les digo, hay un 95% de coincidencia, pero sí hay un margen de un 5%. Nosotros sabemos que en la Reina Valera de 60 sí hay algunos escritos que como tal no fueron inspirados, que los escribas añadieron a forma de comentario y después, sin querer, lo fueron introduciendo y se quedaron. Aquí es donde nos sirve el texto crítico. El texto crítico no es fiable, no es confiable, pero no es que tú lo puedes, sirve para algo. O sea, tú puedes tirar y puedes contrastar. De hecho, la Biblia de las Américas, ¿qué hicieron la Biblia de las Américas? La Biblia de las Américas es una traducción que sale del texto crítico mayoritariamente, pero ellos usaron también el Textus Receptus. O sea, ellos contrastaron y tiraron Textus Receptus contra texto crítico para buscar la variante más correcta y tratar de ir lo más certero posible a lo que ellos entienden que es lo inspirado. Y esa es la función de la crítica, determinar qué es lo inspirado. Por ejemplo, ellos comparan dos manuscritos. Si en dos manuscritos dice, por ejemplo, Jesús lloró, y el otro dice Jesús lloró mucho. Hay 5 manuscritos que dicen Jesús lloró mucho y hay 2 que dicen y Jesús lloró, por ejemplo. Aunque este tenga más, lo que se tiende a pensar es que el más corto y Jesús lloró es el original. Y este mucho fue algo que después... Entonces, ellos van tirando manuscrito contra manuscrito y van diciendo, bueno, parece que esto está añadido. ¿Ves? Y empiezan y así van armando. Y eso fue lo que hicieron con la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas usaron más el texto crítico, pero también usaron el Receptus. O sea, ellos no se cegaron con el texto crítico y dijeron, no, es este nada más. Ellos dijeron, no, este es más antiguo. Vamos a mirar aquí, pero sabemos que aquí hay cosas raras. Vamos a contrastar con este. Y empiezan a contrastar y combinan texto crítico y texto Receptus y van armando la Biblia de las Américas. César Vidal cree que el texto mayoritario es más antiguo. ¿Por qué él cree que el texto mayoritario es más antiguo? Porque él dice que las primeras traducciones, recuerdan, hay 9.300 traducciones, las primeras traducciones que aparecen, como por ejemplo la Pechita, y yo recuerdo la Pechita, yo la di en el seminario, la traducción de la Pechita es la traducción del Nuevo Testamento al arameo. Fue una de las primeras traducciones que se hizo, que el texto ese de la Pechita es del siglo II. Cuando tú comparas, y están los manuscritos de la Pechita, o sea, de la traducción de la Pechita, sí están los manuscritos. Cuando tú tiras el texto que tradujo la Pechita, la tiras contra el texto crítico y la tiras contra el texto receptus, encaja con el Textus Receptus y no encaja con el texto crítico. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo César Vidal? Bueno, pues esto demuestra que aunque es verdad que los manuscritos que tenemos del texto mayoritario son más viejos que los que tenemos del texto crítico, pero cuando fueron a traducir, los que ellos tenían a disposición era el mayoritario, no era el crítico. El crítico no estaba por ningún lugar. Usaron esto porque coincide con esto, lo que están escribiendo en la Pechita, que es del siglo II. Por ejemplo, la versión itálica también, que es del 157 después de Cristo, también utiliza el texto mayoritario. La traducción de la Iglesia Gala del Sur de Francia, que es del 157 también después de Cristo, también usa el texto mayoritario. En el siglo IV, la versión gótica de Urfilas usa también el texto mayoritario. Y el Códice W de Mateo usa el texto mayoritario. Y el Códice A también sigue el texto mayoritario. Todos estos son traducciones del siglo II y del siglo IV. ¿Lo ven? Ahora, la patrística. ¿Qué cosa es la patrística? Los padres de la iglesia. Mueren los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles, ¿quiénes quedan al frente de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Esos discípulos de los apóstoles es lo que se conoce como la patrística. Se le llama así los patres o los patres, los padres de la iglesia, entre comillas, porque ellos fueron los que fueron enseñados por los apóstoles. Entonces esta gente es la que se encargó de seguir dirigiendo la iglesia. Entonces esta gente de la patrística, ellos fueron los que se encargaron de decir cuáles eran los libros inspirados, lo que hacen el canon, lo que escriben y sacan teología y tienen que hacer los concilios y todas estas cuestiones. La patrística, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en la Biblia, dice, Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la predación.
Dios fue manifestado en carne, justificado de mí todos los ángeles. Ustedes saben el texto. El texto crítico no dice Dios fue manifestado en carne. ¿Se recuerdan que le dije que el texto crítico tiene omisiones grandes con respecto a la divinidad de Cristo? El texto crítico dice, Él fue manifestado en carne. Dice el texto crítico. El texto mayoritario, que es el texto receptivo, dice Dios fue manifestado en carne. El crítico dice, Él fue manifestado en carne. Bueno, voy a hablar de los manuscritos. De 254 manuscritos que contienen las epístolas de Pablo, 252 dicen Dios fue manifestado en carne. Y solamente 2 dicen Él fue manifestado en carne. De 254, de las epístolas de Pablo, 252 dicen Dios fue manifestado en carne. 2 nada más son las únicas que dicen Él fue manifestado en carne. Ahora, la patrística usó el textus receptus o el texto mayoritario. ¿Cómo lo sabemos? Porque Bernabé e Hipólito en el siglo II, hablando de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando lo citaron, ¿qué pusieron? Dios fue manifestado en carne. O sea, si ellos están poniendo Dios fue manifestado en carne, significa que los manuscritos donde ellos están bebiendo no es del texto crítico, es del textus mayoritario o el textus receptus. Diodoro de Tarso en el año 370 después de Cristo también dice Dios fue manifestado en carne. Gregorio de Niza del 394 después de Cristo también dice Dios fue manifestado en carne. Juan Crisóstomo en el 407 después de Cristo también dice Dios fue manifestado en carne. Atanasio y Eutalio en el siglo V también dicen Dios fue manifestado en carne. Ninguno de los padres de la iglesia en la patrística jamás utilizó el texto crítico. Por eso es que César Vidal cree que el textus receptus o el texto mayoritario es mucho más. Los manuscritos no, los manuscritos son más viejos, pero el texto como tal es más antiguo que el texto crítico. Sin embargo, tenemos que aclarar que el textus receptus, al parecer, tiene añadiduras piadosas, entre comillas. Ya les digo, cosas que pusieron que no se sabe ahora. ¿Significa esto que podemos desechar el texto crítico? No, el texto crítico nos ayuda para hacer un buen contraste. El texto crítico puede servir de algo, no es del todo desechable. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es que la traducción de la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera del 60, sale de un compendio de manuscritos que es mucho más confiable que el texto crítico. Ahora, ¿el texto crítico invalida el evangelio y no sirve y pierde a las personas? No. Aunque es verdad que tiene sustracciones y cambios en esencia. Si tú coges el texto crítico y sacas una Biblia entera del texto crítico, como por ejemplo la nueva versión internacional salió totalmente del texto crítico. No usaron el texto receptus. En la Biblia, nueva versión internacional, usted la lee, ¿usted puede alcanzar salvación y entender el evangelio? Sí, sí lo puede hacer. Esas sustracciones y esos cambios, esas cosas raras que tiene, no quitan, no nos sacaron el evangelio de ahí. O sea, tú puedes leer la nueva versión internacional y entender el evangelio y comprender y lograr creer y todas esas cuestiones, pero sí tenemos que estar apercibidos de que tiene sus cositas. ¿Ok? Ya. Vamos a orar entonces para culminar.